Atención jubilados y pensionados, tenemos de manera oficial un proyecto de movilidad de actualización jubilatoria con Flor Barragán. A ver todos los detalles. Flor, ¿de qué se trata? Así es, 10 de la noche. Ayer Multa. llegó el comunicado entonces del Ministerio de Economía en el que anunciaba cómo será la ley de movilidad, que por ahora es un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Qué definió entonces el gobierno? En una mesa que se sentó el ministro de Economía, se sentaron los funcionarios del equipo económico, como son Cecilia Todesca, se sentó el Ministerio de Trabajo, la ANSES, y en esa misma mesa también estaban los representantes del Congreso, había diputados y senadores. Flor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Nos explicás esto que parece algo así como una fórmula química difícil de tratar de entender? A ver, movilidad, ¿cómo es? Bueno, lo que significa esto, entonces es lo que mandaron, esto es lo oficial del Ministerio de Economía, es que la movilidad jubilatoria, la nueva ley, cómo se van a actualizar las jubilaciones, va a ser, en parte, ese 0,5 significa que va a ser 50% por cómo varíen los salarios, es una medición que se establece como RIPTE, así se llama, que tiene que ver con los aumentos que se registran para los trabajadores formales, y por otro lado, ese otro 0,5% tiene que ver que el otro 50% va a estar basado en la evolución de la recaudación que tiene ANSES, los recursos que llegan al ANSES, como por ejemplo, cuando uno compra dólares y pagas el impuesto país, eso va al ANSES. Después, ni hablar con los aportes y contribuciones que hacemos los trabajadores cuando agarras tu recibo de sueldo y ves cuánto aportaste para tu jubilación. Entonces, también, 50% por lo que varíe el salario a través del RIPTE, eso es lo que mide, y 50% por la recaudación de ANSES. Eso es justamente lo que establece. Importante de lo que mostrábamos recién es al lado, la columna al lado decía periodicidad semestral. Significa entonces que los aumentos van a ser cada 6 meses. Si recordamos cómo era esto en los últimos 2 años, que en 2017, cuando se estableció una nueva fórmula a fin de año. Claro, la reforma previsional tan cuestionada, ¿no? Claro, todos recordamos cuándo se sancionó porque fue con mucha polémica en el Congreso, manifestaciones, incidentes. Bueno, lo que se había establecido ahí era que era por inflación, sobre todo el aumento, y un poco por la variación salarial. Entonces ahora lo que tiene que ver con inflación se saca, no va a formar parte de los ajustes de cómo se va a ajustar la movilidad, y antes era en esta movilidad de Macri del 2017, era cada 3 meses te actualizaban, ahora va a ser semestral, es decir, en marzo y en septiembre. Flor, para tener en cuenta respecto a esta nueva movilidad, hasta ahora era por decreto, ¿no? En el marco de esta gestión de Alberto Fernández, por lo que ya supuestamente a partir de ahora estaría esta fórmula de actualización a partir del proyecto que debe ser aprobado por el Congreso. Claro, la idea, lo que dice el comunicado es que el gasto jubilatorio, lo que tiene que ver con lo que paga ANSES, es uno de los gastos más importantes que tiene el Estado Nacional. Entonces, realmente se necesita un consenso político, eso es lo que establece el gobierno, y por eso es que la idea es que esto pase por el Congreso, y por eso en esa reunión tan importante que terminó ayer a la noche, estaban, por ejemplo, Marcelo Casareto, que es el diputado que tuvo a cargo la Comisión Previsional, que es una comisión que se armó este año, donde invitaron a un montón de expertos a exponer qué les parecía. Muchos expertos, que muchos lo conocemos, como por ejemplo el abogado Guillermo Jáuregui, muchos abogados, economistas, hablaron a favor de esta fórmula. ¿Y por qué conocen esta fórmula de cerca los economistas y los abogados? Porque es la misma que rigió entre el 2008 y el 2017. Y Flor, te voy a preguntar, ¿con los mismos porcentajes 50-50? Claro, sí, muy similar, inclusive ajustando semestralmente cuando cambió la movilidad a partir del 2009 y hasta el 2017, entonces rigió esta fórmula por quien estaba en ANSES en ese momento, Amado Boudou, fue el mentor de esto, y durante esos años fueron muy pocos los años donde los jubilados perdieron contra la inflación, porque la fórmula actualiza por salarios y los salarios en esos años le ganaban a la inflación. Entonces, realmente le fue bien, y también tiene un tope por recaudación de ANSES los aumentos. Entonces, la idea es que sea sustentable. Decíamos que es uno de los principales gastos del Estado, entonces el gobierno quiere que sea algo sustentable porque
si eso te genera un descalabro macroeconómico, no hay aumento que después te sea suficiente para vivir, ¿no? Interesantísimo lo que dijiste, porque algunos dirigentes de la oposición en las últimas horas, desde anoche hasta hoy a la mañana, están señalando esto, ¿no? De, bueno, queremos ver exactamente lo que sucede para que los jubilados no vayan a pérdida, porque los grandes cuestionamientos de la oposición en el marco del decreto, que hasta ahora era el que regulaba la movilidad jubilatoria, hablaban de un 12,5% de pérdida, al igual que con el sistema que se había aplicado antes, que fue con la reforma previsional. Claro. Es decir, los jubilados siempre a pérdida. Sí, en los últimos problema, 2 años, claro. entre fines del 2017 y fines del 2019, cuando estuvo la fórmula del gobierno anterior, los jubilados perdieron. Si bien la fórmula actualizaba con inflación, lo hacía con un rezago. En 2 años que hubo inflación récord del 50%, entonces perdieron alrededor de 18 puntos. Eso este año algunos volvieron a perder y otros no, porque los aumentos se dieron por decreto. Por ejemplo, en marzo hubo una suma fija, entonces una suma fija que había sido de 1.500 pesos, para un jubilado la mínima era un montón, para uno que gana un porcentaje mayor era muy poquito. Claro, entonces a raíz de ese aumento de marzo, los aumentos de este año variaron según los saberes, entonces algunos le ganaron a la inflación este año, algunos perdieron, pero todavía no logran recuperar esos puntos perdidos en los últimos 2 años. Muchísimas gracias, Flor. Seguimos